Bienvenidos, les saluda de nuevo Claudia Palacios. Hoy vamos a hablar de los afro, de los negros en Bogotá. Y sé que mi invitado, Juan de Dios Mosquera, ya está por corregirme, porque precisamente la manera como se nombra a las personas de raza negra, descendientes africanos, pues todavía es objeto de discusión. Juan de Dios, bienvenido. Muchas gracias, Claudia, y un saludo a toda la audiencia de Canal Capital en nombre del Movimiento Cimarrón. Bueno, usted cuando le pregunté antes de iniciar la entrevista, le dije, ¿se dice negro o se dice afro? Que para mí es una discusión que además está saldada hace tiempo porque hay orgullo negro también. O sea, la palabra negro dejó de ser o de representar algo despectivo o algo negativo, pero por lo que usted me contestó, entiendo que es incorrecto decir negro. Bueno, tú dijiste dos horrores. Por un lado, la palabra negro, y por el otro, la palabra raza negra. Bueno, desde África llegaron aquí hace más de 500 años las personas de las culturas africanas y tenían la piel negra. Eso significa que de origen, por origen, somos africanos y por nación colombianos, afrodescendientes afrocolombianos. Yo tengo la piel negra, yo soy un hombre negro y soy bello, soy hermoso como persona africana, con mi piel, con mis características, con mi cabello, con mi realidad, con mi cuerpo. Yo soy africano. El europeo, cuando organizó la colonia y la esclavización, creó en América de la persona africana un ser al que llamó negro. De la persona indígena creó un ser al que llamó indio. Y de la persona europea él mismo se autodenominó blanco. Blanco significaba el humano y el poder, la riqueza. Negro e indio significaban esclavos y animales salvajes. Pero Juan de Dios, entiendo que usted está hablando de la colonia, nos acaba de explicar, y usted sabe que con el tiempo pues las palabras van variando su significado, incluso a veces hasta terminar significando exactamente lo contrario, que no es el caso preciso, pero creería yo, insisto, en que hay muchas personas afrodescendientes cuya piel es de color negro que no consideran que decirles negro Negros. sea o una ofensa o un irrespeto ni nada por el estilo. Digamos, ¿por qué centrar ahora la discusión en ese aspecto cuando hay otra gran cantidad de temas en torno al concepto negro surgió todo el concepto del racismo. La racialización de la persona africana de piel negra conllevó al surgimiento del racismo y su hija, la discriminación racial. Entonces, hoy día, cuando alguien me dice negro a mí, simplemente me está tratando como en la colonia esclavista. No me está diciendo persona. Me está negando mi condición humana, me está negando el nombre. Está hablándome con un concepto colonial que me dejó la mala herencia del racismo. Por eso tenemos que eliminar la palabra negro como nombre, como sujeto. Bueno, pero digamos, hay muchos negros a los que eso no les ofende. Es que no sé de qué otra manera. Yo sé que me acabo de expresar mal. Hay muchas personas, sí. Muchas personas, tú puedes decir negras o de piel negra, si las quieres identificar por el color de la piel, diferenciar. La inmensa mayoría de nuestro pueblo,
como el conjunto de la población blanca y la población española descendiente del país y mestiza, desconocen totalmente la historia, desconocen los conceptos de la identidad cultural afrocolombiana. Esta es una construcción ideológica de los últimos años, tratando de rescatar la condición de personas de los ancestros africanos. Que no está mal en Rescatándola todo de caso, hoy. ¿no? Entonces, hoy día, la gente tiene que aprender que yo soy una persona y que mis ancestros lo eran también, víctimas de la esclavización ayer y víctimas hoy de la injusticia, del racismo y de la discriminación hoy. Juan de Dios, antes de ir con la siguiente pregunta sobre el tema que ya quiero que nos ponga en el contexto principal, que es lo que significa ser afro en una ciudad como Bogotá, donde entiendo que hay como 1.400.000 personas de esta raza. Yo quiero ir a sus apellidos, porque usted es Juan de Dios Mosquera Torres, y me dice que es de Popayán, de la familia de un expresidente colombiano, pero no porque alguno de sus ancestros se haya mezclado biológicamente con la familia, sino porque... Porque mis ancestros eran negros de ellos. Esclavos. O sea, esclavos, propiedades, mercancías de la familia Mosquera de Popayán, que era la familia más esclavizadora del país, la más importante del país. Desde Panamá hasta el Ecuador, sus minas y sus haciendas. Nuestros ancestros esclavizados eran los trabajadores de ellos. Por eso en el Alto San Juan del Chocó, en la zona entre Risaralda y Chocó, todo el mundo es mosquera o tiene un mosquera, porque ellos tenían 5 grandes minas. Hoy, dime cuál es tu apellido y te diré quién te esclavizó, quién tiene la deuda que debemos en derecho cobrar hoy. Eso es algo que además es otra pelea o otra lucha que ustedes están dando, ¿no? En derecho, precisamente. ¿En qué va esa lucha? Bien. Estamos en el Decenio Internacional de los Afrodescendientes, 2015-2024. Estamos en mayo, mes de la herencia africana de Colombia. Y ayer, el 21, estábamos en el Día Nacional de la Afrocolombianidad, que todos los colombianos, indistintamente del color bonito de piel que tengamos, indistintamente de esa mezcla con los polvos entre los papás, entendamos que la afrocolombianidad es esa gran contribución que los africanos ayer y nosotros, los afrodescendientes hoy, hemos hecho en la fundación, en el desarrollo, en el protagonismo de Colombia. Iba a lo del pago que están buscando por la esclavización. En derecho lo están buscando ante los gobiernos, ¿verdad? Estas fechas nos convocan a analizar también los derechos étnicos del pueblo afrocolombiano. El primer derecho es el de verdad, justicia y reparación por el crimen de lesa humanidad de la esclavitud. ¿Y quién nos debe reparar? Nos debe reparar la Unión Europea, nos debe reparar el Estado colombiano y nos debe reparar las familias esclavizadoras que siguen hoy herederas de la riqueza, herederas del control social, de la educación y del poder político. ¿Y ustedes ya tienen eso cuantificado? ¿Fulanito de tal familia, Mosquera, tanta plata? ¿O cómo uno podría decir, pelea? Hay que hacer un gran cálculo económico entre el oro
que produjeron nuestros ancestros durante los siglos de la esclavización, calcular además toda la productividad que ellos hicieron y plantearle al Estado colombiano: creemos un gran fondo para el desarrollo de la población afrocolombiana. Y ese fondo debe permitirnos a nosotros mayores oportunidades laborales, mayores oportunidades educativas, participación política, vivienda, salud, etc. Pero hay que enfocarse en algo, Juan de Dios, porque usted, una pelea es cómo se les llama, que si afro, que si negro. Otra pelea es que si el fondo para la reparación. Otra pelea es algo que prometió el presidente Santos en campaña, que fue la creación de una ley de igualdad de oportunidades y no discriminación racial, que debe ir ligada al Fondo para el Desarrollo Afrocolombiano. ¿En qué va esa ley? En este momento el presidente Santos ha incumplido ese compromiso. Lo hizo en la Plaza de Gobierno en su primera posesión. Y en este momento no ha vuelto a hablar del tema. Tal vez esté muy ocupado. Pero hay un proyecto de ley presentado. Hay un proyecto de ley que se está discutiendo en el Congreso, pero que está archivado. Hace rato lo archivaron. Bueno, algunas personas que tengan buena memoria dirán, bueno, pero si hace algunos años se aprobó una ley también que ha servido para, digamos, penalizar la discriminación contra las personas de diferentes etnias. Ajá. ¿Para qué otra ley si ya existe esa? No. La ley que introdujo en el Código Penal, introdujo 2 artículos. Lo que hizo fue penalizar, crear el delito penal de odio y hostigamiento por motivos racistas y discriminaciones, entre ellas la racial. Proteger mi derecho a no ser víctima del racismo o a no ser víctima de prácticas de discriminación racial, que son cotidianas en el país. No había eso antes. O sea, esta es una ley exclusivamente para penalizar, Para pero penalizar. Lo que ustedes quieren es una ley que además haga pedagogía en contra del racismo, por ejemplo. Y que establezca acciones afirmativas, medidas especiales para eliminar la invisibilidad de la gente afro en el mercado laboral de los bancos, en el mercado laboral de los grandes centros comerciales. El desempleo entre la población afrodescendiente, ¿qué tan mayor es con respecto al desempleo en promedio? La gente afro, y como tú decías, ser una persona negra, una persona afrodescendiente en Bogotá, es ser muy trabajadora. Es lo primero. Somos muy ocupados. Hay una sobrerepresentación en el mercado laboral, pero en empleos de baja calificación. En empleos que significan lo contrario a aquellos empleos que siguen siendo privilegio de la gente de piel blanca. Mientras más oscura es la piel, más invisible la población afro en los empleos de alta calidad. Mientras más blanca es la piel, visible la población blanca en los empleos de alta calidad. ¿Y eso en Bogotá se nota más o se nota menos? En otras palabras, ¿es más difícil en términos de sufrir o no, de sufrir la discriminación, vivir en Bogotá que en otras ciudades de Colombia para las personas afro? Sí. Tú ves, por ejemplo, tú eres una mujer adulta y en este momento vas al banco y siguen sin ver que contraten personas de piel negra en los bancos. Pero también vas a los grandes hoteles y no encuentras a la gente afro atendiendo al público. Tampoco la encuentras en los grandes comercios, los grandes centros comerciales, que son grandes empleadores de la juventud hoy día. Y en los aeropuertos. Cuando tú vas a los aeropuertos,
Tú no ves a la gente afro de piel negra atendiendo al público. Juan de Dios, pero esto es, ustedes tienen una estadística que digan, mire, tantas personas afro aplicaron para ese puesto o aplican para ese tipo de puestos y el porcentaje de gente a la que le dan esos puestos es muy bajo con respecto a quienes son blancos, o esto es... No, no los dan. Nosotros de la oficina permanentemente estamos enviando jóvenes a emplearse en esos campos, a esas convocatorias, pero difícilmente les contratan, no los contratan, por eso son invisibles. Y habría que preguntarle también al sistema financiero, a la ANIF, preguntarle a la ANDI, preguntarle a FENALCO, ¿qué pasa? ¿Por qué no tienen ustedes gente afro trabajando? Esto tiene que ver con la capacidad por la educación que tienen algunos o que quizá tienen menos los afrodescendientes precisamente porque es otra forma de exclusión, tener bajos niveles de educación, o hay población afrodescendiente suficientemente bien educada como para poder pelear de igual a igual ese tipo de cargos de los que usted está hablando. En parte hay un problema de educación y entrenamiento laboral. O sea, la gente afro tiene serias limitaciones para el acceso a la educación tecnológica y superior. Pero también, en parte, porque hay una conducta de exclusión, de invisibilización histórica de ciertos cargos. No son para la gente afrodescendiente. Pero mire, aquí en Bogotá se creó en 2011 tal vez una dirección específica para las cuestiones étnicas. ¿Eso ha mejorado en algo la calidad de vida de la población afro en Bogotá? Todavía no, porque carece de músculo. Necesitamos fortalecer la DAE para que pueda coordinar de forma seria el conjunto de las políticas públicas a favor de la población afrodescendiente. Tampoco las hay. En el plan de desarrollo distrital, el proyecto que presentó Planeación no incluyó los derechos étnicos afrocolombianos, ni siquiera nos mencionó con nombre propio como población afrocolombiana, como grupo étnico. No nos mencionó. Es el Consejo Distrital el que está amparando nuestros derechos e incluyó un artículo que se debe aprobar hoy. Ya. ¿Qué han logrado? Usted me dice que falta mucho, que hay que darle músculo, pero algo deben haber logrado. Bueno, desde la Constitución... desde 2011 hasta ahora. Pues. Desde la Constitución del 91, por primera vez se reconoció en el Estado de Derecho en Colombia, ahora Estado Social de Derecho, que la gente afrodescendiente vivía en Colombia, que era parte de la nación y que tenía derechos especiales, derechos étnicos colectivos. Solo en la Constitución del 91. O sea, se logró. Sí, pero yo le hablo de la Secretaría, sí, de la Dirección de la DAE, de Asuntos Étnicos, de la DAE. Sí, en bueno, Bogotá. Exacto. La DAE es parte de ese reconocimiento legal. Aquí en Bogotá se expidieron una serie de decretos, se ha expedido una serie de buenas intenciones en política pública sin dinero. Y en este gobierno se acabaron. Se crearon unas casas para la igualdad de derechos de la población afrocolombiana en Bogotá, 12 casas, pero fue un programa improvisado del doctor Petro. Unas casas alquiladas, no tenían un presupuesto sostenible, por tanto en este gobierno prácticamente están cerradas. Estamos exigiendo que se reabran con un programa especial. Y necesitamos que se implementen en la Secretaría de Educación los estudios afrocolombianos, la asignatura Estudios Afrocolombianos, para que todos los bogotanos conozcan y valoren la raíz africana colombiana de nuestra identidad bogotana. Juan de Dios, deme algunos ejemplos de esas cosas que
a veces pasan tan desapercibidas, precisamente porque no hay justicia, porque a pesar de que hay una ley para penalizar la discriminación y que el entonces vicefiscal Jorge Perdomo pidió perdón porque ninguno de esos casos había habido condenas en ninguno de esos casos, precisamente por la falta de justicia, todos esos casos de discriminación quedan ahí como guardados. Deme algunos ejemplos de lo que ha pasado recientemente en Bogotá. Está pasando en Bogotá cotidianamente. Hay grupos neonazis, cabezas rapadas, que funcionan en la Candelaria y agreden a jóvenes, a personas negras, cuando los cogen. Personas negras significa personas de piel negra, Sí. no negros. Sí. Y los agreden permanentemente. Se han hecho denuncias ante la fiscalía, promesas de acción, pero hasta este momento los grupos continúan haciendo sus actos racistas. ¿Esa es la zona más peligrosa para las personas negras en Bogotá, la Candelaria? La Candelaria, sí, en las noches, en la zona de Quevedo, ese sector que ellos permanecen por ahí, y también la zona de la 85, donde hay muchos jóvenes que se reúnen también, esos cabezas rapadas atacan a nuestros jóvenes. También tuvimos, hace 2 años, tuvimos cerca de 6 asesinatos de jóvenes afros por motivos racistas, o casos que un joven se baja de Transmilenio y lo atacan 2 jóvenes mestizos. Vamos a matar este negro, dicen, ¿sí? Y lo agreden. También estos casos ocurren aquí en Bogotá permanentemente y no está pasando nada. No hay un solo caso denunciado en la fiscalía que haya sido resuelto. Nuestras mujeres en Transmilenio, tú sabes que las mujeres afros son las mujeres más bellas de Colombia. Y voluptuosas. Y por ese cuerpo hermoso sí. que tienen, esas nalgas hermosas que tienen. Entonces, los hombres mestizos aquí en Transmilenio las agreden permanentemente. Y cuando ellas se defienden, ya la cosa se vuelve en un conflicto racista. Hace poco en Tunjuelito, hace 3 meses, hubo un conflicto racial sumamente grave. Jóvenes de las barras bravas de Santa Fe asaltaron a un joven afro, a un joven negro. Él se defendió y agredió a un joven mestizo y se vino a ocultar en una casa. Se vinieron esa barra brava, asaltaron la casa, destruyeron todo por dentro y a raíz de eso un joven que se vio agredido asesinó 2 jóvenes y eso se volvió un problema racial que planteaban que había que matar a todas las personas negras que se fueran del barrio y generó un desplazamiento intraurbano desde Tunjuelito hacia otros barrios. Esas situaciones, y dejó 3 muertos. Esas situaciones ocurren en Bogotá, están ocurriendo diariamente y no tienen solución de parte de la administración ni de parte de las autoridades. También tenemos serios problemas de racismo policial. Los procedimientos incorrectos y racistas de la policía en contra de las personas afros. Primero es negros HP, estos negros hay que acabarlos. Estamos trabajando con la Dirección de Derechos Humanos de la Policía en pro de educar a los policías, en pro de que los policías entiendan que no pueden criminalizar a los jóvenes afros por el hecho que tengan la piel negra. Ni a los indios, ni a los Ni LGTBI, ni a así. ninguno. Pues Juan de Dios, lastimosamente se nos acaba el tiempo, pero cuente con estos espacios en el sistema informativo de Canal Capital para hacer estas denuncias y sobre todo para generar conciencia
de eso que usted nos estaba explicando con tanto detalle al principio, que parece que algunas personas aún no entienden, que los negros también son personas, mejor dicho, son personas de color negro. Son personas que tienen la piel hermosa, la piel africana, la piel negra, la melanina que cubre nuestra piel y que nos complementa a todos los demás. Vamos a hacer de Bogotá una Bogotá donde quepamos todos, pero una Bogotá que la administración introduzca en todas sus políticas y programas el enfoque de derechos de la diversidad, entre ellos la diversidad étnica afrocolombiana e indígena. Juan de Dios Mosquera Torres. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Claudia. A ustedes también, muchas gracias.